Buenas tardes, estimado docente. Cordial saludo. La siguiente presentación es para enfocar y socializar un poco las preguntas profundizadas propuestas para la actividad y extraídas del material propuesto y de las consultas que de manera personal se realizaron. Vamos a hablar de la caracterización de la investigación cuantitativa. Entonces, tenemos unas caracterizaciones muy precisas que vienen de parte del investigador, y es que el investigador tiene que necesariamente seguir unos pasos, empezando porque debe plantear un problema de una forma delimitada, formular una pregunta muy directa y específica. Tiene que plantearse la pregunta problema y revisar muchísima literatura para darle soporte a su planteamiento. Cuando revisa toda esa literatura y construir su marco teórico, tiene que buscar direccionar la investigación. Luego de tener ese diseño, esa investigación, debe plantear unas hipótesis, y cuando plantea esas hipótesis opta entonces por optar por un diseño de investigación para corroborar las hipótesis. Cuando opta por ese diseño de investigación, que puede ser experimental o no experimental, debe recurrir a la recolección de datos numéricos que sean muy objetivos, y luego pasar al análisis de dichos datos a través de métodos estadísticos. Una vez realizadas y extraídas y planteadas las hipótesis, en este caso serían como las creencias del investigador del individuo, estas deben ser generadas antes de recolectar y analizar los datos. Se plantean las hipótesis. Ya luego planteadas las hipótesis, habiendo diseñado el método de investigación, se analizan los datos. La recolección de datos se fundamenta en mediciones de variables. Se deben analizar a través de métodos estadísticos. Se tiene que buscar un control muy conciso y muy preciso de estos datos. El análisis cuantitativo debe ser lo más objetivo posible, debe seguir un proceso, debe seguir el proceso. El método científico tiene que seguir los pasos del proceso, y los resultados deben ser generalizados dentro de la muestra, dentro de la colectividad o el número mayor de la población o de lo que se desea analizar. Y esto, una de las caracterizaciones de la investigación cualitativa es que debe dar explicación y predecir fenómenos investigados. Y importantísimo que después de hacer todo este proceso de investigación, que son largos y tediosos, debe generar nuevo conocimiento. El enfoque, entonces, cuantitativo, en pocas palabras, recolecta datos, plantea hipótesis, las prueba con base a mediciones numéricas, análisis estadísticos, y establece comportamientos para comprobar teorías. La segunda pregunta nos decía cuál es la complejidad, en qué radica la complejidad de la investigación cualitativa, y puede enfocarse desde lo siguiente. La investigación cuantitativa debe partir que existen dos realidades. Existe la realidad objetiva y existe la realidad subjetiva. Claro está, la subjetiva se plantean las creencias, se plantean las experiencias de cada una de las personas, atañe más al individuo, a lo intrínseco, pero esto se puede prestar para divagar y dispersar las ideas, aunque bien analizadas pueden ser organizadas y desarrollar unos muy buenos conceptos. Y existe la realidad objetiva, que consiste en las realidades existentes, que son independientes a lo que se piensa de ellos. Entonces se necesita, en esta complejidad o en esta dicotomía que hay en la investigación cuantitativa, tiene que haber una muy buena cantidad de información, de literatura, para darle soporte a la realidad objetiva. Aunque este tenga un enfoque cuantitativo, existe un valor subjetivo, y este tiene que respaldar al valor objetivo. Uno no es más importante del otro, sino que el uno puede ser complemento del otro. Y los resultados, cuando se arrojan los resultados de una investigación, los resultados objetivos, y estos son diferentes a las creencias del investigador, el investigador, en honor a la verdad, pues debe adaptarlas a la realidad, sus propias creencias, claro está. Luego pasamos a que este proceso constituye o necesita de sistemas empíricos que se aplican al estudio del fenómeno.
tiene que ser secuencial y probatorio. La investigación precede cada etapa de la investigación precede a la siguiente. Se debe llegar a un orden y una secuencia rigurosa en el método científico, en el procedimiento, en el método de investigación, en el diseño de la investigación. No se puede evadir ninguna, no se puede brincar ninguna de las etapas, porque esto perjudica y le quita seriedad y validez al proceso investigativo y no estaría generando un verdadero conocimiento ni un conocimiento real y comprobado. La investigación cuantitativa entonces debe aplicarse una lógica deductiva, tiene que tenerse mucho rigor en la objetividad de eso, sin que se deje inclinar como por las creencias del individuo, y va desde teorías generadas anteriormente, es decir, de lo investigado, de la literatura abordada, de todos los datos recolectados en el medio que hay acerca de la temática planteada en el problema, y esta recolección de datos debe dar luego se da una recolección de datos particulares dentro de la muestra. Entonces, como decíamos, cada etapa precede a la siguiente. Hay una fase de planteamiento del problema, revisión de literatura, visualización del alcance del estudio, tiene que elaborarse hipótesis, tiene que desarrollarse un diseño de investigación, definición y selecciones de muestras, recolección de datos, análisis de datos, elaboración de reporte y resultado. Esa debe ser la secuencia rigurosa del proceso cuantitativo de la investigación. Entonces, ahí es donde radica la complejidad de este tipo de investigación. Luego nos dice cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cualitativo y cuantitativo. Muchas personas la ven como una dicotomía, muchas personas la ven como rivales, pero una comunidad científica seria debe valorar ambos enfoques porque no se deben contraponer en sus conceptos, o mejor dicho, sí se pueden contraponer en sus conceptos, pero uno puede ser complemento del otro y aproximar al estudio de un objeto de investigación. No se deben, si tienen profundas diferencias, ellas tienen que ser complementarias las unas de las otras. Vamos a valorar un poquito qué tiene el enfoque cuantitativo y qué tiene el enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo tiene positivismo, pospositivismo, la realidad no cambia por las observaciones y mediciones realizadas, busca ser objetivo, describe, admite, ellas predicen. Aplica la lógica deductiva, se utiliza mucho para las ciencias exactas, la física, las naturales, pero también para las sociales, que pueden aplicar principios de las ciencias naturales y estas constituyen una unidad. También el enfoque cuantitativo son independientes y son neutros, no deben ir curtidos como de las premisas del individuo, tienen que estar delimitados. La literatura juega un rol muy importante porque es el soporte y el fundamento que lanza a la nueva investigación. Tienen que darse la prueba de las hipótesis. La naturaleza de los datos o la recolección de datos debe ser cuantitativo. Los datos deben ser confiables y duros, como se determina en el inglés hard. Y mientras que el enfoque cualitativo es más de lo fenomenológico, el naturalismo, la interpretación individual que se tenga de cierta realidad. La realidad sí cambia por las observaciones y recolecciones de los datos, admite la subjetividad, es decir, el punto de vista del individuo que investiga. Interpreta fenómenos, aplica lógica inductiva. Las ciencias físicas, las ciencias exactas, no se aplican los mismos principios. La interdependencia influye lo uno con lo otro, no se separa la interdependencia y no hay neutralidad, es abierto, es libre, no es delimitado. La literatura no juega un papel tan fundamental, aunque es importante. Dentro de la investigación, aporta más desde la parte de las ideas propias.
se generan nuevas hipótesis, la generación de datos es cualitativa, de naturaleza datos no se miden a través de números, no se miden a través de cantidades, de análisis estadístico, sino que se prueba a través de textos, de narraciones, de significados, se genera una nueva literatura y los datos, a diferencia del cuantitativo, que son duros, confiables, comprobables, estos son profundos y enriquecedores. Entonces allí de pronto es donde se enfoca mucho la complejidad y la tensión entre un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo. Entonces, aquí podemos decir que ahí es donde radica toda esa complejidad. Luego pasamos a una siguiente pregunta, que si se puede pensar en una metodología que involucra lo cuantitativo y lo cualitativo, sí. No es muy común hacer una intersección de ambos métodos, pero sí se ha dado porque se ha dicho, dije en la anterior respuesta que ambos procesos aportan de manera muy valiosa a la investigación. No se puede considerar uno mejor que el otro, porque cada uno de los enfoques puede generar unos conocimientos muy importantes y muy importantes a la ciencia o a las investigaciones. La combinación de ambas metodologías sí se puede pensar siempre y cuando se haga una cualificación de los datos cuantitativos o una cuantificación de los datos cualitativos. Cuando se interpretan los datos cuantitativos, cuando se crea una narrativa, se derivan ideas a partir de unos datos cuantitativos, o cuando se cuantifican los datos cualitativos. Entonces se organizan, se estructuran y entonces ahí puede surgir que una metodología se involucre con la otra. Eso sí, primero se le debe dar paso a una para luego darle el paso a la otra. O primero es la cualitativa antes de la cuantitativa, o primero es la cuantitativa antes de la cualitativa. Y ese reto es muy grande para quien decida investigar bajo estas dos modalidades, bajo estos dos enfoques, y tiene que tener una muy amplia experiencia para crear esta investigación mixta, que es así como se denomina. Por eso generalmente cuando están en centros de investigación, siempre hay expertos más en un campo que en el otro. Hay expertos en investigación cualitativa, hay expertos en investigación cuantitativa, y cuando entonces se quiere crear un problema en el que se necesita ambos enfoques, entonces se decide recurrir a colaboradores que tengan experiencia en una y en el otro, o se fortalezca en una en la que es más débil para darle también peso a la otra. Entonces, cuando se agrupan y cooperan en una investigación cualitativa cuantitativa, entonces se buscan expertos en ambos enfoques de la investigación. Y esta colaboración enriquece muchísimo el resultado. Por ejemplo, podríamos hablar de estudios mixtos con diferentes combinaciones. Por ejemplo, cuando se aplica una herramienta cualitativa y cuantitativa a unos participantes en una investigación acerca del sentido de la vida de personas afectadas por alguna catástrofe o un siniestro. Cuando se le da una fase cualitativa, entonces se le hacen entrevistas profundas, estructuradas, por ejemplo, con personas que hayan resultado heridas o mutiladas después de un evento desafortunado. O se puede darse una fase cuantitativa cuando se presenta una escala en el sentido de la vida después de esa catástrofe. ¿Cómo se puede medir el sentido de la vida? Alto, medio, bajo, en una escala de 1 a 10, en fin, en algún tipo de medición. Entonces, miren que a través de un experimento
investigativo como este sí se puede dar una fase cualitativa o una fase cuantitativa. Se puede ser primero cualitativo y luego cuantitativo o viceversa. Bueno, profesor, ha sido un gusto de compartir un poco de forma muy ligera toda esta investigación. Una feliz tarde. Muchas gracias.